Nací y crecí en el seno de una familia adinerada en la ciudad de Querétaro. Mis padres, empresarios exitosos, me brindaron una infancia llena de comodidades y privilegios. Sin embargo, detrás de esa fachada de riqueza y poder, se esconde un mundo oscuro y peligroso que con el tiempo terminaría por consumirme. Desde temprana edad fui consciente de que mi familia estaba involucrada en actividades ilícitas, todas relacionadas con el crimen organizado. Mi padre, un hombre respetado y admirado en los círculos de negocios, era en realidad uno de los principales operadores que controlaba gran parte de la región. Mi madre, por su parte, se encargaba de lavar el dinero proveniente de esas actividades. Recuerdo en algunas ocasiones cómo veía hombres armados y con aspecto intimidante entrar y salir de nuestra lujosa mansión. Escuchaba conversaciones, las que se mencionaban nombres y cifras que para mi joven mente eran completamente incomprensibles, pero pronto me di cuenta de que esos sujetos no eran simples invitados, sino más bien socios y colaboradores de mi familia en este mundo. A medida que crecía, mi padre comenzó a involucrarme cada vez más en este negocio. Primero fueron pequeñas tareas, como llevar mensajes o realizar algunas entregas. Luego me encomendó responsabilidades más delicadas, como el manejo de cuentas bancarias y la supervisión de algunas operaciones. Poco a poco fui adentrándome en ese mundo oscuro sin poder evitarlo. Recuerdo la primera vez que presencié un acto de caos relacionado con el crimen. Tenía 16 años y acompañaba a mi padre a una reunión en un lujoso hotel. De pronto todo se desató en una balacera entre hombres armados. Gritos, disparos y el caos se apoderaron del lugar. Fue entonces cuando comprendí que la vida que mi familia llevaba estaba lejos de ser normal. A pesar de mi creciente incomodidad y temor, me vi obligado a continuar participando en actividades ilícitas. Mi padre me advirtió que si intentaba escapar o revelar algo, no dudarían en eliminarme. El miedo a perder mi vida y la de mi familia me mantuvo atado a esa red de corrupción y caos. Conforme pasaban los años, mi papel dentro de la organización fue adquiriendo mayor relevancia. Llegué a manejar grandes sumas de dinero, a organizar operativos y a tomar decisiones que afectaban a cientos de personas. Me convertí en una pieza clave dentro de la estructura, lo cual me brindaba cierto poder, pero también me hacía sentir cada vez más culpable y atormentado. Admito que en más de una ocasión intenté buscar una salida, pero las amenazas de mi padre y de los líderes me lo impedían. Sabía que si daba un paso en falso, mi vida y la de mis seres queridos estaría en juego, así que a regañadientes continué desempeñando mis funciones, sintiéndome cada vez más alejado de mi verdadero yo. Fue durante una importante reunión con los jefes cuando todo se salió de control. Discutíamos sobre la expansión de nuestras actividades a un nuevo territorio, cuando uno de los líderes sacó un arma y comenzó a disparar. En cuestión de segundos el lugar se convirtió en un campo de lucha, balas volando por todas partes, y yo me vi atrapado en medio de ese caos. En un acto de desesperación logré escabullirme y huir del lugar. Corrí sin mirar hacia atrás, con la adrenalina bombeando en mis venas. Sabía que si me quedaba probablemente terminaría sin vida. Una vez a salvo, me di cuenta de que esta era mi oportunidad de escapar de esa vida. Sin perder el tiempo, me puse en contacto con un abogado de confianza que había conocido en una de las fiestas de la alta sociedad. Le expliqué mi situación y le supliqué que me ayudara a desaparecer. Él, consciente de los peligros que enfrentaba, accedió a ayudarme. Gracias a sus contactos logré obtener una nueva identidad y huir de Querétaro. Me refugié en la ciudad de Monterrey, donde me instalé en un modesto apartamento bajo el anonimato. Fue un proceso lleno de incertidumbre y miedo, pero sabía que era la única forma de escapar de este mundo.
Durante los primeros meses viví con la constante preocupación de ser descubierto, evitando salir a la calle, manteniendo un perfil bajo y me esforzaba por no levantar sospechas. Fue una época de gran angustia y soledad, en la que me cuestionaba si había hecho lo correcto al huir. Sin embargo, con el tiempo comencé a reconstruir mi vida. Encontré un trabajo honesto en una pequeña empresa local y me esforcé por integrarme a la comunidad. Poco a poco fui recuperando la confianza y aquella esperanza de tener una vida normal, lejos de todo el caos y la corrupción que ya habían marcado mi pasado. Aún así, los fantasmas de mi antigua vida nunca me abandonaron por completo. Tuve que cambiar de ciudad en varias ocasiones, siempre vigilando mis pasos y evitando establecer vínculos que fueran demasiado estrechos con las personas. Fue en una de esas mudanzas cuando conocí a Sofía, una mujer que también había logrado escapar del mundo del crimen. Juntos compartimos nuestras historias y nos apoyamos mutuamente en el difícil proceso de sanar las heridas del pasado. Como se han de imaginar, ella y yo nos enamoramos y decidimos formar una nueva vida juntos, lejos de todo lo que nos había atormentado. Nos mudamos en una pequeña ciudad en Guanajuato, donde nos esforzamos por construir un hogar y un futuro alejado del caos. Aún hoy, a pesar de los años transcurridos, sigo mirando por encima de mi hombro, temiendo que en cualquier momento puedan aparecer esos hombres y nos hagan algo. Sé que nunca estaré completamente a salvo, pero me aferro a la esperanza de poder disfrutar de una vida tranquila, junto a la mujer que más amo, lejos de todo ese terror. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado San José de Gracia, en el estado de Aguascalientes. Mi familia siempre fue humilde, pero vivíamos tranquilos y felices. Mi padre era obrero en una fábrica local y mi madre se dedicaba a las labores del hogar. Éramos una familia unida que disfrutaba de los sencillos placeres de la vida. Recuerdo con cariño aquellos días de mi infancia, cuando jugaba en las calles polvorientas del pueblo junto a mis amigos. Corríamos y reíamos sin preocupaciones, ajenos a los problemas que azotaban a otras partes del país. San José de Gracia era un oasis de paz en medio de la creciente situación caótica que se extendía por México. Todo cambió cuando cumplí 15 años. Mi padre perdió su empleo en la fábrica y mi madre enfermó gravemente. Los gastos médicos se acumularon y pronto nos vimos sumidos en una crisis económica. Desesperado por ayudar a mi familia, decidí buscar trabajo en la ciudad de Aguascalientes, a unas horas de nuestro pueblo. Fue allí, en la gran ciudad, donde me vi tentado por el camino fácil del crimen. Recuerdo la primera vez que se me acercaron. Unos hombres bien vestidos se me acercaron en una calle solitaria, ofreciéndome un trabajo bien pagado y sin riesgos. Ingenuamente acepté sin saber en lo que me estaba metiendo. Y desde ese momento mi vida dio un giro drástico. Empecé a trabajar para el crimen local, realizando tareas sencillas como vigilancia y transporte de mercancía. Al principio me sentía culpable y aterrado, pero el dinero que ganaba me permitía ayudar a mi familia, y eso era lo único que importaba. Poco a poco fui ascendiendo en la jerarquía. Mis habilidades y lealtad fueron reconocidas, y pronto me convertí en uno de los sicarios de confianza. Participé en operativos, cobros de piso y demás actividades caóticas. Cada vez me resultaba más fácil deshumanizar a mis víctimas, convenciéndome de que era necesario para sobrevivir. Sin embargo, algo dentro de mí se rompió cuando tuve que presenciar cómo estaban haciéndole daño a un rival. Ver cómo la vida se apagaba en sus ojos, escuchar sus gritos de agonía, me hizo cuestionarme si realmente este era el camino que quería seguir. Pero el miedo a las represalias y la necesidad de mantener a mi familia me mantenían atado a esa vida con la maña. Pasaron los años y me convertí en uno de los más temidos de la maña.
Mis habilidades con las armas y mi frialdad en el momento de actuar me hicieron ganar un lugar privilegiado entre los líderes. Pero a pesar del poder y el dinero que acumulaba, yo sentí un vacío cada vez más grande en mi interior. Una noche, durante una operación de cobro de deudas, todo se salió de control. Uno de los deudores se resistió y terminó sin vida, con unas cuantas balas incrustadas. Cuando me acerqué a su cuerpo me di cuenta de que se trataba de un viejo amigo de la infancia, alguien a quien solía jugar en las calles de San José. Verlo ahí sin vida fue como un balde de agua fría que me hizo despertar de la pesadilla en la que yo me había sumido. Esa noche, mientras intentaba limpiar el líquido vital de mis manos, tomé la decisión más difícil de mi vida. Debía escapar de todo esto. Sabía que era una tarea ardua y peligrosa, pero yo no podía seguir siendo parte de esa maquinaria de destrucción. Contacté en secreto a un grupo de exmilitares que ofrecían servicios de extracción y protección a personas en situaciones de riesgo. Después de negociar un precio exorbitante, acordamos un plan de escape. Yo tendría que huir de la maña y de mi ciudad natal, dejándolo todo atrás. La noche de la fuga todo salió bien según lo planeado. Logré escabullirme del escondite del cartel y abordar el vehículo que me llevaría a la frontera con Estados Unidos. Mientras avanzábamos a toda velocidad, miraba por última vez las luces de Aguascalientes, sintiéndome culpable y aterrado. Una vez cruzada la frontera, fui llevado a un lugar seguro en Texas. Allí me reuní con un grupo de personas que, como yo, habían logrado escapar de las garras del crimen. Todos teníamos historias similares de dolor, miedo y desesperación. Fue en ese refugio donde comencé a sanar poco a poco las heridas de mi alma. Participé en terapias de grupo, donde compartíamos nuestras experiencias y aprendíamos a procesar la trauma. Lentamente fui recuperando la esperanza y la confianza en mí mismo. Sin embargo, el fantasma del pasado nunca me abandonó por completo. Vivía en constante preocupación de que me encontraran y me hicieran pagar por mi traición. Tuve que cambiar de identidad y de ciudad varias veces, siempre vigilando mis espaldas. Años después, logré establecerme en una pequeña comunidad en Chihuahua, donde me integré a la vida local. Conseguí un empleo honesto en una fábrica y me esforcé por reconstruir mi vida. Aún así, los recuerdos de mi pasado criminal son algo que me atormentan en sueños y en momentos de soledad. Hoy en día me esfuerzo por ser una mejor persona, por sanar y por encontrar la paz que tanto anhelé en mi juventud. Sé que el camino es largo y difícil, pero estoy decidido a no volver a caer en las garras del crimen. Mi historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y terroríficos, siempre hay una oportunidad de redención. Aún recuerdo el día que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 25 años y me encontraba atrapado en una rutina monótona, trabajando en una tienda de electrodomésticos que apenas me permitía llegar a fin de mes. La vida que llevaba se sentía vacía, y el deseo de escapar de esa existencia gris comenzó a consumir mis pensamientos. Mis amigos, que ya estaban involucrados en el narco, me hablaban de la emoción, el dinero fácil y el respeto que se ganaba en ese mundo. La idea se convirtió en una tentación irresistible. La primera reunión que tuve con el grupo no fue lo que esperaba. Me llevaron a un sótano oscuro en un barrio olvidado por el gobierno. El aire estaba cargado de humo y un olor a sudor que me hizo sentir incómodo. Los hombres a mi alrededor eran duros, sus rostros marcados por la vida que llevaban. Hablaban de negocios, pero pronto la conversación se tornó sombría. Cada palabra sobre traiciones y enemigos me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía demostrar mi lealtad si quería formar parte de este mundo.
Con el tiempo me adentré más en el narco, aprendí a manejar armas y a transportar cosas ilícitas, así como lidiar con autoridades corruptas. Cada día era un juego de estrategia y supervivencia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de poder y respeto, pronto se convirtió en una pesadilla que no podía ignorar. Una noche, después de un trato que salió mal, me llevaron a una reunión en un lugar apartado. Sentía un nudo en el estómago. Cuando llegamos me encontré en un campo desolado, rodeado de hombres armados. La atmósfera era tensa y una extraña sensación de peligro me envolvía. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Noté que uno de ellos, un tipo con una mirada fría, estaba vestido con una túnica negra. Al principio pensé que era una broma, pero a medida que la noche avanzaba, la realidad se hizo evidente. El grupo comenzó a preparar un ritual. Encendieron velas negras y en el centro colocaron un altar improvisado. Observé con horror cómo sacaban un pequeño animal, un gallo, y lo colocaban en dicho altar. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya se imaginarán qué pasó con el gallo, y en ese momento la gravedad de mi elección me golpeó con fuerza. Los hombres comenzaron a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras el tipo de la túnica negra sostenía un cuchillo. Yo sentí que mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Cada grito del gallo, cada palabra oscura, me hacía sentir que estaba en un camino del cual no podía regresar. Sin embargo, la presión del grupo y mi deseo de permanecer me mantenían atado a esa realidad macabra. Después de esa noche, me volví más cauteloso. Comencé a notar pequeños rituales que el grupo realizaba antes de cada trato. Eran ceremonias que al principio parecían inofensivas, pero que se volvieron cada vez más perturbadoras. El caos era común, pero lo que realmente me aterraba eran los símbolos y las ofrendas que dejaban en los lugares donde operaban. Comprendí que no solo estábamos traficando y cosas ilícitas, estábamos alimentando algo más oscuro y siniestro. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado dentro de la organización, pero a un alto costo. La culpa me perseguía cada vez que cerraba los ojos, cada vez que escuchaba el eco de un grito o el murmullo de una plegaria. Sentía que mi alma se desvanecía un poco más. Las noches se tornaron interminables y mis sueños se llenaron de sombras. Un día, tras una operación que salió mal, fui capturado por un grupo rival. La experiencia fue brutal. Me hicieron de todo hasta llevarme a mi límite. En ese momento de desesperación, me hice una promesa a mí mismo. Si lograba escapar de todo esto, dejaría atrás esa vida. Pero en el fondo, sabía que las promesas hechas en momentos de crisis a menudo eran olvidadas. Finalmente logré escapar, pero no sin cicatrices. La vida que había elegido me había marcado de manera irreversible. Aunque me alejé físicamente del narco, las imágenes de los rituales, el líquido vital y el dolor me seguían persiguiendo. Las sombras de mis decisiones me atormentaban, y el miedo a que mi pasado me alcanzara nunca me ha abandonado. Hoy en día estoy perdido en las calles, tratando de encontrar redención en un mundo que no me acepta. Comprendí que había cruzado un límite del cual no había retorno, pues la vida del narco no es solo un juego de poder, es una cadena de terror y sufrimiento. La lluvia caía sin piedad sobre el pavimento desgastado de la ciudad, creando charcos que reflejaban las luces de neón que parpadeaban, mientras el olor a asfalto mojado se mezclaba con el hedor de la descomposición y a veces impregnaba las calles.
Caminaba con paso firme y decidido, sintiendo la humedad calar mis huesos. Hoy era un día como cualquier otro, con una misión que cumplir, una sombra que acechaba en cada esquina. Mi nombre es Miguel, pero en este mundo todos me conocen como el Lobo, un apodo que no elegí, pero que se ajusta a lo que soy, un cazador en la noche, un depredador que no tiene piedad. La vida me enseñó desde joven que la supervivencia es un juego cruel, y yo he estado decidido a ganar. Crecí en un barrio donde el caos era el pan de cada día. Los fallecimientos eran tan comunes como el ruido de las sirenas. Aprendí a manejar un arma antes de saber leer. En mi entorno, la lealtad y la traición eran conceptos fluidos, y la única regla que existía era que siempre había que estar preparado para lo peor. El sonido de mi teléfono rompió el silencio de mis pensamientos. Era un mensaje de mi contacto Carlos, un hombre que conocía todos los entresijos de este oscuro mundo. El objetivo está en el bar de la calle 7, no te retrases, decía el mensaje. No necesitaba más información. Sabía quién era el objetivo. Un traidor que había cruzado líneas que no debió cruzar. En este negocio, la traición se paga con líquido vital, y yo era el encargado de cobrar la deuda. Llegué a aquel bar, un lugar sórdido donde la música sonaba a un volumen ensordecedor, y el humo de los cigarrillos se enroscaba como serpiente en el aire. Las sombras se movían entre las mesas, y los rostros eran un collage de desesperación y vicios. En una esquina lo vi. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada que delataba su nerviosismo. Sabía que lo estaban buscando. Su nombre era Javier, y su traición había causado estragos en nuestra organización. Me acerqué con la confianza de un depredador que se acerca a su presa. En mi mano sentía el peso del arma oculta bajo mi chaqueta. La adrenalina comenzaba a fluir, y con cada paso que daba la realidad se tornaba más intensa. La vida que había llevado me había preparado para esto, pero una parte de mí nunca se acostumbraría del todo al acto de quitar una vida. Era un trabajo, sí, pero también era un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba en mí. Al llegar a su mesa le sonreí con frialdad. Javier, dije, dejando que mi voz resonara por encima de la música. Él levantó la mirada y en sus ojos vi un destello de reconocimiento y terror. Te han estado buscando. En ese momento la verdad se hizo palpable entre nosotros. Sabía que no había forma de escapar. La conversación fue breve. No había palabras que pudieran salvarlo. Saqué el arma y el sonido del cerrojo deslizándose fue como un eco en el bar. Las miradas de los clientes se volvieron hacia nosotros, pero no tenía tiempo para preocuparme por ellos. Javier intentó suplicar, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Disparé. La bala perforó su pecho y el golpe fue seguido por un silencio absoluto. El caos estalló a mi alrededor. Las personas gritaban, algunas se lanzaron al suelo, otras corrían hacia la salida. Pero yo ya estaba en movimiento, perdiéndome entre la multitud, dejando atrás la escena del crimen. Salí del bar y la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por la vida que había tomado. Sin embargo, en mi interior no había remordimientos. Era parte del juego, un juego que no elegí, pero que había aprendido a jugar con maestría. Mientras me alejaba, sentí el peso de la misión cumplida, pero también una inquietante sensación de vacío. La vida seguía, y con ella otras deudas por cobrar. Esa noche me refugié en el peor motel que puede existir en la ciudad, un lugar donde los rostros se desvanecen y las paredes tienen más historias que contar que sus inquilinos. En la habitación el olor a moho y tabaco impregnaba el aire. Me recosté en la cama sintiendo la tensión de mis músculos y dejé que mis pensamientos fluyeran.
La vida de un sicario es solitaria. La gente no entiende. Miran con desprecio como si no supieran que todos, en algún momento, somos capaces de lo peor. A veces creo que soy un monstruo, pero en este mundo los monstruos son necesarios. Mientras el reloj avanzaba, una serie de recuerdos me asaltaron. La primera vez que disparé, la primera vez que vi el fallecimiento de cerca. Era un chico asustado, sin saber que la vida tenía reservado un camino oscuro y tortuoso. Aquel día había sido un accidente. La vida de un rival se apagó por un simple error, y desde entonces no hubo vuelta atrás. Cada vez que apretaba el gatillo, una parte de mí fallecía y otra se transformaba en algo más sombrío. El miedo de ser atrapado siempre estaba presente, una sombra que me seguía a cada paso. Sabía que tarde o temprano, mi tiempo también llegaría. La ley de la vida en este negocio es simple: o eres el cazador, o eres la presa. Y yo había elegido ser el cazador. Mientras la lluvia continuaba su lamento, me quedé dormido en la cama, con la mente llena de imágenes de lo que había hecho. En mis sueños Javier me miraba con ojos vacíos, y la culpa comenzaba a asomarse, aunque me negaba a permitirle un espacio en mi corazón y mi mente. La noche avanzó, y el sonido monótono de la lluvia se convirtió en un canto de sirenas, un recordatorio de que la vida, aunque cruel, seguía su curso. Desperté con el amanecer, sintiendo la resaca de una noche de tormenta. Los recuerdos de la misión aún pesaban en mi mente, pero sabía que debía seguir adelante. La vida de un sicario es un ciclo interminable de caos y redención, aunque nunca haya un verdadero perdón. Despertar, cumplir la misión y volver a caer en el abismo. Así es mi vida. Salí del motel y me perdí en la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, cada uno atrapado en su propia lucha. Miré a mi alrededor y vi rostros cansados, vidas desgastadas por el dolor y la lucha. Aún así había algo en ellos que me parecía familiar. Sabía que en el fondo todos llevábamos un lobo dentro, esperando el momento de salir. Mientras caminaba, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado se hizo presente. Miré sobre mi hombro, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. La vida de un sicario está llena de enemigos ocultos, y a veces la venganza se cierne como un espectro en la oscuridad. Continué mi camino, pero la inquietud se instaló en mi pecho. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión. La ciudad parecía observarme, y las sombras se alargaban a mi alrededor. En mi mente la imagen de Javier volvía una y otra vez, como un eco que no podía ignorar. Había cruzado una línea, y sabía que tarde o temprano alguien vendría a cobrar la deuda. Días después, mientras me preparaba para una nueva misión, el sonido de un disparo resonó en la distancia. Mi corazón se detuvo por un instante. La sensación de estar en la mira se hizo más intensa. Cada paso que daba se sentía como una condena, y la paranoia comenzó a apoderarse de mí. Mis instintos me decían que debía estar alerta, que la sombra de la guadaña estaba más cerca de lo que pensaba. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad, y mientras me movía entre las sombras, la sensación de ser observado se intensificó. No podía dejar de mirar sobre mi hombro, esperando ver a alguien que me acechaba. La mente de un sicario estaba llena de miedos, pero el miedo de perder la vida se convierte en una obsesión. Sabía que el ciclo del caos estaba lejos de terminar. Una noche, mientras esperaba en un callejón oscuro, la figura de un hombre apareció ante mí. Era un rostro familiar, uno que había estado en la lista de mis objetivos. Estaba allí, frente a mí, y el terror en sus ojos era palpable. Sin embargo, en lugar de disparar, me encontré paralizado. Era como si el tiempo se detuviera. Y en ese instante comprendí que la muerte no era un acto de valentía, sino un susurro de desesperación.
El hombre me miró y en sus ojos vi mi propio reflejo, la misma lucha, el mismo deseo de vivir, la misma sombra que nos perseguía. En ese momento sentí que la línea entre el cazador y la presa se desdibujaba. La vida de un sicario no se trata solo de terminar con vidas, se trata de sobrevivir en un mundo donde todos somos víctimas de nuestras decisiones. La noche se convirtió en un mar de confusión y miedo. Nos miramos fijamente, y en ese instante comprendí que la vida es un ciclo interminable de caos y redención. La pregunta que me hice fue: ¿cuánto tiempo más podría seguir así? La respuesta, aunque fue aterradora, era clara: hasta que la muerte viniera a buscarme. Mientras el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad, supe que el camino que había elegido estaba lleno de sombras, y que cada decisión que tomaba me acercaba un paso más a mi propia perdición. Al final todos somos prisioneros de nuestras elecciones, y el lobo que llevo dentro nunca dejará de acechar. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 22 años. Yo era un joven de clase media, con sueños de tener una vida tranquila y estable. En aquel entonces me encontraba desempleado y luchando por encontrar un trabajo que me permitiera mantener a mi familia. Fue entonces cuando un amigo se acercó a mí con una propuesta que en ese momento me pareció demasiado tentadora como para rechazarla. Me contó que había una oportunidad de ganar mucho dinero trabajando para un cartel local. Al principio me mostré reacio, pues sabía que se trataba de actividades ilegales. Pero la desesperación por conseguir ingresos y mejorar mi situación económica nubló mi juicio. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Me reclutaron como halcón, es decir, como vigilante de un tramo de carretera. Me prometieron un sueldo de 8,000 pesos cada quincena, además de comida, comunicación con mi familia y, lo más importante, la posibilidad de tener una vida mejor. Ingenuamente creí que sería una experiencia sencilla y que podría salir de ella en cualquier momento, pero qué equivocado estaba. Recuerdo el día en que me llevaron a la central de Monterrey y de ahí me trasladaron hacia el norte, rumbo a Camargo, Tamaulipas. En esa zona era conocida por ser un verdadero infierno, controlado por el mismo cartel. Cuando llegamos, nos recibieron en blindados y nos llevaron a un punto estratégico de la carretera. Ahí nos dieron instrucciones claras: vigilar el tramo y avisar de cualquier movimiento sospechoso. Los primeros días fueron agobiantes. Estar en medio de la nada, rodeado de maleza y sin saber qué esperar, era una sensación aterradora. Sentía que todos me observaban. En cualquier momento podría ocurrir algo terrible, pero el dinero y la promesa de una vida mejor me mantenían en ese lugar. Poco a poco fui aprendiendo a desempeñar mi papel como halcón. Vigilábamos el tramo de carretera, reportando cualquier vehículo que se acercara. A cambio recibíamos el preciado sueldo y los suministros que nos enviaban a diario: comida, agua, pilas para las radios y hasta una pila grande de carro con un convertidor para tener energía. Sin embargo, la tranquilidad que parecía reinar en nuestro puesto de vigilancia era solo una fachada. En realidad vivíamos en constante peligro. Nos enfrentábamos a los rivales del cartel con una frecuencia alarmante. Los tiroteos eran un pan de cada día, y la adrenalina se volvía parte de nuestra rutina. Recuerdo una noche en particular, cuando uno de mis compañeros se vio en la necesidad de repeler un ataque. Descargó 2 cargadores de su arma, disparando ráfagas de 3 en 3, pero en un momento de desesperación su rifle se atascó. Intentó destrabarlo rápidamente, pero esa arma se detonó por dentro del vehículo blindado. Los disparos rebotaron por todas partes, hiriendo a uno de nosotros en el brazo, y para mi desgracia, impactando en mi ojo derecho. Fue una experiencia traumática.
El dolor y la confusión me invadieron mientras veía cómo el líquido vital brotaba de mi rostro. Mis compañeros me sacaron las esquirlas con unas pinzas y me aplicaron una venda improvisada. Pero en ese lugar no había acceso a atención médica adecuada. Tuve que conformarme con eso y seguir adelante. A los días empecé a notar que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Miraba como si tuviera un plástico cubriendo mi ojo. El dolor era insoportable, pero no podía quejarme. Esa era la realidad en la que me había sumergido y debía aceptarla. Me dijeron que si aguantaba, a los 6 meses me mandarían a descansar una semana. Luego tendría la opción de volver o no. Pero en mi caso me dejaron allí por más de 1 año y 2 meses. Cuando finalmente regresé a casa, fui a ver un médico quien me confirmó el daño total de mi ojo. Perdí la visión de forma permanente. Esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Antes de todo esto trabajaba como guardia de seguridad, ganando 3,000 pesos a la semana. Pero por querer dinero rápido terminé perdiendo mucho más de lo que imaginaba. Mi propio ojo, mi salud, mi tranquilidad, nada de eso valió la pena. La verdad es que ese ambiente es sumamente pesado. Los convoyes pueden llegar a tener hasta 15 unidades, pero entre ellas no hay unión. Hay chismes y desconfianza constante. Nunca puedes ser tú mismo. Siempre tienes que estar alerta y cuidándote de todos. Les recomiendo de corazón que si tienen familia y la quieren de verdad, le den por la derecha. Los únicos que sufren en ese mundo son los que nos extrañan y nos quieren de regreso. Usen más la cabeza. 15,000 pesos cada quincena no te van a devolver lo que puedes perder. Hoy en día trato de reconstruir mi vida lo mejor que puedo. Vivo lejos de todo eso en Estados Unidos, pero las secuelas tanto físicas como emocionales siguen conmigo. Perdí a mis abuelos quienes me criaron y no pude despedirme de ellos. Eso es algo que me atormenta día con día. Yo acepto que cometí un error y que yo mismo cosecho lo que sembré, pero les aseguro que no vale la pena. El caos, la desconfianza y la constante sensación de peligro te consumen por dentro. Terminas perdiendo todo lo que realmente importa. Además, hagan conciencia. El verdadero terror es el que se vive allí, y no es cualquier juego de niños. Mi nombre es Enrique y nací en Reynosa, esa tierra que alguna vez fue controlada por el Cártel del Golfo. Ingresé a sus filas en el año 2015, cuando tenía aproximadamente 22 años. Fui reclutado como operativo en mi ciudad natal bajo las órdenes del mando conocido como Toro. Al principio las cosas no parecían tan malas. Nuestro trabajo consistía en cuidar a la población de rateros y personas que hacían algo mal. Pero todo cambió cuando Toro tomó el control del cartel. Sus órdenes fueron claras: levantar y desaparecer a todo aquel que tuviera placas de otros estados. Así nos convertimos en una especie de patrulla que se dedicaba a interceptar a cualquier persona que no fuera de la zona. Los halcones nos informaban sobre los vehículos foráneos. Nosotros íbamos por ellos. En ocasiones los familiares pagaban un rescate, pero en otras simplemente desaparecían. Recuerdo que en algunas ocasiones incluso les dejábamos a las víctimas sentadas en un columpio de algún parque, diciéndoles que esperaran a que sus familiares fueran por ellos. Era una forma de burlarnos de su sufrimiento y demostrar nuestro poder. Con el paso del tiempo, el Cártel del Golfo comenzó a tener problemas económicos. Hubo quincenas en las que no nos pagaban completo, o incluso no nos pagaban en absoluto. Hartos de esa situación, les hicimos saber a Toro que necesitábamos dinero para poder enviar a nuestras familias. La respuesta de Toro fue contundente: si quieren dinero, váyanse para Camargo, allí hay más lana. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Sabíamos que de Camargo ya nadie regresaba con vida. Así nos trasladaron a esa zona.
donde nos dieron nuevas instrucciones. Ya no se trataba de capturar a personas con placas foráneas, sino de capturar a inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar la frontera. La estrategia del cartel era ofrecer a estos inmigrantes la posibilidad de trabajar para ellos sin paga. A cambio les prometían que después de 6 meses los ayudarían a cruzar la frontera de forma gratuita. Obviamente, era una trampa. Nos encargábamos de reclutar a estos centroamericanos, darles una breve capacitación y enviarlos a las zonas de guerra, donde era imposible escapar. La policía estatal de la zona estaba totalmente bajo el control de Toro, así que no tenían a dónde huir. Un día muy temprano por la mañana empezaron a reportar movimiento de la Marina Armada. Nada inusual según decían, pero de pronto se solicitó apoyo urgente en la zona donde se encontraba Toro. Resultó que la Marina los estaba persiguiendo. Cuando llegamos al lugar, Toro ya había sido acorralado por 7 blindados de la Marina. Nuestro mando de zona nos miró con una sonrisa burlona, dándonos a entender que era algo planeado. De más de 100 policías que Toro tenía a su servicio, solo 10 acudieron a su rescate y no pudieron hacer nada. Dicen que Toro se bajó tirando balazos, pero en el juego de la puntería a un marino no se le gana tan fácil. Ese día el cartel del Golfo celebraba su baja. Poco tiempo después yo me las ingenié para brincar la frontera y pasarme a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, creo que esa fue la peor decisión de mi vida. Siento que me equivoqué y que cosecho lo que sembré, pero no tenía opción. Mis amigos, mis padres, quienes me criaron, todos vivían en Reynosa, y Toro no dudaría en terminar con la vida de todos ellos. Ahora trato de comenzar de nuevo desde cero aquí en Estados Unidos, pero las secuelas de esa vida siguen conmigo, y así será hasta el resto de mi vida. Mi nombre es Andrés, y durante años he sido un sicario. No es algo de lo que esté orgulloso, pero es la vida que elegí, empujado por la necesidad y la falta de opciones. Nunca imaginé que mi vida cambiaría por un periodista, una persona que, en teoría, debería haber estado fuera de mi alcance, pero el destino tiene formas extrañas de entrelazar las vidas de quienes están en un lado oscuro. Verán, era una tarde calurosa en Tijuana, cuando recibí una llamada de mis altos mandos. Ellos me dijeron que había un periodista que estaba investigando nuestras operaciones. Su nombre era Miguel y había estado haciendo preguntas incómodas sobre la corrupción en la ciudad. Me dijeron que tenía que eliminarlo. Me ordenaron con una voz fría. Yo sabía que no tenía opción. La lealtad al cartel era lo más importante para mí. La primera vez que vi a Miguel fue en un café cerca de la frontera. Se sentaba solo, con su laptop abierta y un cuaderno al lado. Parecía completamente ajeno a la oscuridad que lo rodeaba. Observé a la distancia, viendo cómo tomaba notas y hablaba con unos amigos. La verdad es que no me sentía bien. Había algo en su mirada, una chispa de determinación que me hizo dudar. Sin embargo, el trabajo debía de hacerse. Fue entonces que decidí seguirlo. Quería conocer su rutina, su vida, antes de tomar cualquier decisión. A medida que lo observaba, me di cuenta de que Miguel no solo era un periodista, era un hombre que se preocupaba por su comunidad. Hablaba con la gente, escuchaba sus historias, y supe que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Eso me inquietaba, porque yo había estado del otro lado de la moneda, el lado que crea miedo y silencio. Pasaron los días y seguí su rastro. Cada vez que pensaba en cumplir con mi misión, una voz en mi cabeza me decía que no lo hiciera, pero la presión de mi jefe era abrumadora. Un día decidí acercarme a él, no para terminar con su vida,
sino para poder advertirle. Me encontré con él en una librería, entre estantes llenos de libros. Allí entre la gente le dije que debía parar, que estaba jugando con fuego. ¿Quién eres tú para decirme eso?, me respondió, con una mezcla de curiosidad y desafío. Le dije que había peligros que no comprendía, que había fuerzas que podrían destruirlo, pero él sonrió, un gesto de valentía que me hizo sentir pequeño. No tengo miedo, amigo. La verdad siempre prevalece, me dijo. Ese encuentro cambió algo en mí. Comencé a cuestionar todo lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer. Miguel se convirtió en un espejo de lo que podría haber sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. En lugar de seguir adelante con el plan, decidí hacer algo arriesgado. Le envié un mensaje anónimo, advirtiéndole sobre el peligro que corría. Yo sabía que era un riesgo hacer eso, pero había algo en su lucha que resonaba en mí. Sin embargo, mi acción no pasó desapercibida. Mi jefe se enteró de que había fallado en la misión y me exigía una explicación. En un momento de desesperación le mentí, diciéndole que había hecho el trabajo, pero el miedo de ser descubierto me consumía. Miguel continuó su investigación y la presión aumentaba. Una noche, mientras estaba en casa, recibí una llamada. Era el periodista. Andrés, sé que has estado vigilándome. Quiero hablar contigo. Creo que hay algo más grande detrás de todo esto. Su voz era firme, pero había un tono de preocupación. Me sorprendió que me buscara. Quedamos en encontrarnos en un parque y así fue. Cuando llegué, el aire estaba cargado de tensión. El periodista estaba allí con una mirada decidida. Empezó a hablarme sobre la corrupción, sobre cómo los políticos estaban vinculados al narcotráfico. Cada palabra que decía resonaba en mí. Era como si me estuviera revelando un mundo que ya había estado ignorando. En ese momento comprendí que su lucha no era solo por él, sino por todos los que habían afectados por la violencia. Decidí arriesgarlo todo. Le conté la verdad sobre mi situación, sobre mi vida como sicario y la presión del cartel. No puedo seguir así, le dije, pero no sé cómo salir de esto. El periodista me miró con compasión, entendiendo la encrucijada en la que se encontraba. Me dijo, si quieres cambiar, tienes que hacerlo tú mismo. No puedes esperar a que otros te salven. Esa noche tomé una decisión. Decidí dejar el cartel. Sabía que era un camino peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgar mi vida por la oportunidad de redimirme. El periodista me ofreció su ayuda, y juntos comenzamos a trazar un plan. Él se convertiría en un aliado, y yo en su informante. Los días pasaron y el cartel comenzó a sospechar. La ansiedad creció y la amenaza de represalias era inminente. Pero cada vez que sentía miedo, recordaba la chispa de determinación en los ojos de Miguel. Sabía que debía protegerlo, no solo por mi propia redención, sino porque su vida valía más que la mía. Finalmente llegó el momento en el que el cartel decidió que ya no podía seguir vivo. Me apresuré a advertir a Miguel y juntos encontramos una manera de escapar. Mientras nos alejábamos de Tijuana, sentía una mezcla de miedo y alivio. Había dejado atrás una vida de violencia, pero sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Hoy en día sigo en un lugar desconocido, trabajando junto al periodista. Sus ojos llenos de esperanza y determinación me inspiran a seguir adelante. La vida que elegí no es fácil, pero estoy decidido a cambiar, a ser una mejor persona. Y aunque el pasado siempre estará presente, estoy aprendiendo a construir un futuro donde la verdad y la justicia siempre estén sobre todas las cosas. Me llamo Ricardo y he estado en el mundo del narcotráfico durante más de una década. A lo largo de los años, he hecho cosas de las que preferiría no hablar.
Pero el trabajo de un sicario no deja espacio para la culpa. Todo comenzó con un simple acuerdo, la promesa de dinero fácil y poder. Pero como todo en la vida, hay un precio que pagar, y yo estaba a punto de descubrir cuánto. Verán, era una noche oscura en Sinaloa. Recibí una llamada de mi jefe, pues tenía un nuevo objetivo. Un hombre que había traicionado al cartel y que tenía que ser eliminado. La voz fría y autoritaria de mi jefe resonó en mi mente mientras me preparaba para salir. Era un trabajo más, pensé, pero dentro de mí había una inquietud que no podía ignorar. El hombre al que debía terminar con su vida se llamaba Javier. Había trabajado con nosotros en el pasado, pero había cruzado la línea. Lo encontré en un bar sentado en una mesa oscura, hablando con un grupo de amigos. Era un lugar lleno de vida, pero para mí, el ambiente estaba cargado de tensión. Su risa resonaba en mis oídos, y en ese momento me sentí como un intruso en su mundo. Mientras lo observaba, recordé la primera vez que lo conocí. Él era un tipo carismático, siempre lleno de historias y risas. Había sido un buen compañero, pero el narcotráfico tiene formas extrañas de cambiar a las personas. Su traición había sido un golpe duro, y ahora debía pagar por ello. Sin embargo, algo en su risa me detuvo. La idea de quitarle la vida a alguien que había sido parte de mi mundo me llenó de dudas. Decidí acercarme a él. Mi mente estaba dividida entre la lealtad al cartel y la conexión que alguna vez compartimos. Javier, le dije, tratando de sonar casual mientras me sentaba a su lado. Me miró con sorpresa. Ricardo, ¿qué haces aquí? La conversación fluyó y aunque sabía que no debía, me encontré disfrutando de su compañía. La noche continuó, y a medida que pasaba el tiempo las dudas crecían en mí. La risa y la camaradería me hacían recordar por qué había sido amigo de Javier en primer lugar. La lealtad al cartel se sentía distante, como si estuviera en un mundo diferente. Cuando miré a su alrededor, vi a las personas que lo rodeaban, ajenas a la oscuridad que acechaban en la sombra. Eventualmente, me di cuenta de que debía tomar una decisión. De repente, el peso del pacto que había hecho con el cartel se volvió abrumador. Había prometido lealtad y sangre, pero a un costo. Fue entonces que decidí actuar. En lugar de sacarle el arma, le dije que había algo que necesitaba contarle, que había escuchado rumores sobre su traición y que su vida estaba en peligro. Javier me miró con escepticismo y me dijo: Ricardo, ¿por qué me ayudarías? Sabes que eso podría costarte la vida. Pero yo sabía que no podía seguir con el plan. Porque alguna vez fuimos amigos, le respondí, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Esa noche Javier y yo salimos del bar juntos. Le recomendé que se alejara de la ciudad, que se ocultara hasta que la tormenta pasara. Él aceptó, aunque con reservas. Sabía que el cartel no perdonaría su traición y tampoco perdonaría mi intervención. A medida que nos despedimos sentí que había hecho lo correcto, pero el miedo me acompañaba. Las semanas pasaron y la vida continuó. Sin embargo, el cartel comenzó a sospechar de mí. Pedían explicaciones y mis días se llenaron de tensión. Un día recibí una llamada de mi jefe. Ricardo, necesitamos hablar. Hay rumores de que has estado ayudando a un traidor. Su voz era amenazante y supe que estaba en problemas. Decidí enfrentar la situación. Me presenté en la reunión con el miedo a flor de piel. No he hecho nada malo que no fuera por el cartel, les dije intentando mantener la calma, pero sabía que mi tiempo se estaba agotando.
La mirada en los ojos de mis compañeros decía que no había vuelta atrás. Finalmente mi jefe miró a los demás y dijo: parece que tenemos una decisión que tomar. En ese momento comprendí que había hecho un pacto, pero no con el cartel. Había hecho un pacto con la muerte. La lealtad que había prometido no valía nada si no estaba dispuesto a sacrificar mi propia vida. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que algo estaba mal. Una sombra parecía seguirme y el miedo se apoderó de mí. Al llegar vi una figura en la oscuridad. Era mi amigo Javier. Te dije que te alejaras, le grité, pero él se acercó. No podía dejarte, Ricardo. Sé lo que hiciste por mí, me dijo. En ese momento comprendí que había hecho un pacto que no solo me afectaba a mí. La sombra de la muerte nos rodeaba a ambos. No puedo seguir así, le dije, y él asintió. Fue entonces que decidimos huir juntos, dejando atrás el cartel y el pasado que nos había perseguido. Al día de hoy sigo con Javier. Hemos encontrado un camino diferente en la vida. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarán presentes, aprendí que los pactos pueden llevarnos a lugares oscuros, pero también pueden brindarnos la oportunidad de redimirnos. La muerte puede ser una sombra constante, pero la vida también es una oportunidad para cambiar. Y aunque el camino es difícil, estoy seguro y decidido a escribir una nueva historia, una donde la esperanza y la redención sean posibles. Espero que estas palabras le puedan ayudar a alguien. Saludos. Historias de terror de la internet.